Bienvenidos a nuestra exposición. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Savio, del módulo Introducción al Derecho, regentado por el Dr. Osmar Rebollo. Y hoy hablaremos sobre la terminología y las definiciones usuales del derecho. Vamos a iniciar explicando la etimología de la palabra derecho, centrándonos en dos términos. El primero es la palabra derecho y el segundo es el término jus. La palabra derecho proviene del latín directum, el cual a su vez proviene del adjetivo directus, que significa conducir, dirigir, encaminar. Entonces, la primera aproximación etimológica de la palabra derecho es el modo continuo, habitual y permanente de guiar, conducir o gobernar de manera recta, sin torcer a un lado ni a otro. El segundo término que origina a la palabra derecho es el jus del derecho romano, que en contraposición al fas es un término latino que deriva de justo o justicia. El jus en un sentido amplio se traduce como derecho. Etimológicamente significa ligar, unir, juntar, que son los fines de quienes gobiernan. Por lo tanto, en un sentido objetivo, son reglas impuestas para su estricto cumplimiento porque regulan las relaciones sociales. El jus es el derecho de origen humano, con normas creadas por el hombre. En cambio, el fas es el modo en que los romanos designaban a las normas de procedencia religiosa, el derecho de los dioses, que regula la relación de los hombres con la divinidad, es decir, lo que las tradiciones y la religión consideraban que estaba permitido. Entonces el fas estaba referido al derecho sagrado, al derecho natural. En general, el derecho es un conjunto de normas jurídicas para regular la conducta externa de los hombres. Para lograr una definición del derecho, primero hay que diferenciarlo de los preceptos morales, las reglas de trato social, las reglas técnicas y los mandatos arbitrarios. Las definiciones usuales del derecho. No es posible encontrar una definición uniforme y vinculante al derecho. Los diversos criterios teóricos, doctrinales, ideológicos y de la otra índole han diversificado y complicado estas definiciones. Una exposición de estas nos permite comprender, sin embargo, su elaboración doctrinaria en el entendimiento que si bien diferentes en sus concepciones, reportan estos elementos comunes en una u otra definición. Bueno, entonces aquí tenemos sus bases del derecho. Entonces el derecho como ordenamiento es una base, se entiende como el conjunto de normas que trata de regular la conducta humana mediante ordenamientos y permisiones y prohibiciones. Y mediante el ordenamiento hay dos tipos de ordenamientos, entonces ordenamiento jurídico y ordenamiento primarios, entonces y el ordenamiento secundario es más. El otro sería el derecho como económico social. En su hecho o fenómeno jurídico, estos son sucesos o situaciones que se originan de la naturaleza o de la conducta humana, y es el legislador quien se debe otorgarle una consecuencia jurídica. Bueno, el otro sería el derecho argumentario. Es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Manuel Atienza, en su explicación, dice que entiende que a través del discurso jurídico justificativo, particularmente tiene que ser otra serie de operaciones, o sea, llevadas a cabo por los juristas, o sea, tiene que tratar de ir, o sea, hacer bien todos los jueces, no equivocarse. Y bueno, ya pasaremos al cuarto derecho. El cuarto derecho es
como derecho como valor. Es el conjunto de disposiciones y adquiere rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad lógicamente respetable. En ahí podemos ver varios valores sociales como la libertad, la sociedad, el respeto, la igualdad. ¿Qué es el derecho objetivo? Se entiende por derecho objetivo al conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una obligación, una conducta o resolución legal a una situación de personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen las sociedades, obligaciones activas, obligaciones de hacer, o pasivas, que son obligaciones de no hacer. Las sociedades que rigen por normas jurídicas obligatoriamente se conocen como leyes y el Estado es encargado de hacer cumplir mediante un aparato progresivo que confiere el monopolio de la violencia. Es decir, mediante las fuerzas del orden público, la policía y el ejército, y las instituciones de adoctrinamiento, la propaganda y la escuela. Como segundo tenemos caracteres del derecho objetivo. El derecho objetivo, en tanto derecho coercitivo, es decir, que genera obligaciones, puede ser dos orígenes, el derecho natural y el derecho positivo. ¿Qué es el derecho natural? Es el conjunto de derechos derivados de la propia condición humana. ¿Qué es el derecho positivo? Este derecho responde en cambio al ordenamiento jurídico específico de una nación impreso en una carta magna o documento fundamental. Por otro lado, el derecho objetivo puede ser de tipo escrito, el recogido de leyes, códigos, reglamentos y las constituciones nacionales. Como tercero tenemos el derecho objetivo y el derecho subjetivo. La diferencia fundamental entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo tiene que ver con el carácter de sus normas. El derecho subjetivo rige la conducta de los individuos a través de la imposición obligatoria de algún tipo de cuales deben ser aceptadas por ello y reforzadas por el Estado, es decir, son coercitivas. Mientras el derecho subjetivo, por el contrario, rige los pactos entre ciudadanos según lo estipulado por convenios de mutuo acuerdo, como contratos. Se debe decir de construir a partir de una norma jurídica. Esta distinción también puede explicarse de la siguiente manera. El derecho objetivo comprende las normas jurídicas que rigen la vida en sociedad, mientras el derecho subjetivo comprende los permisos y funciones derivados de dicha norma objetiva. Por ejemplo, la libertad de expresión. Como cuarto tenemos algunos ejemplos del derecho objetivo. Los códigos penales, civiles y de orden público se rige la conducta cotidiana de los ciudadanos. Las leyes militares que se imponen a una nación durante un evento bélico y que obligan a la defensa de la patria. Las normativas de tránsito, responsabilidades fiscales, etc. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi persona va a continuar acerca de la disertación y en este caso les voy a hablar acerca de las ciencias del derecho. Como tal, es una disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación, la integración y la sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. Ellos buscan explicar las características del derecho entendido como un fenómeno que existe más allá de su dimensión positiva. Pero ¿cuáles son las ciencias que relacionan o están relacionadas con el derecho? Estas son la filosofía, sociología, economía, la ciencia política y la historia. Además que el derecho está íntimamente ligado y relacionado con otras ciencias que como tal tiene como objetivo el bien común o social de la comunidad.
Y estas ciencias que estudian el derecho son la ciencia dogmática, es decir, el conjunto de fundamentos o principios por los que se rige una religión, una doctrina, una ciencia o sistema determinado. También está la filosofía del derecho. Es la que estudia y está encargada de las cosmovisiones de lo jurídico, con lo que intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico. También tenemos la teoría del derecho o teoría general, que es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. Por otro lado, tenemos la ciencia de la jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias y demás resoluciones jurídicas y judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. También se encuentra la ciencia de la sistemática jurídica, que tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Por tanto, la sistemática jurídica es la que nos permite agrupar las normas jurídicas ordenadamente. Es importante el estudio de las ciencias jurídicas, ya que son encargadas de dirigir de forma integral y justa a los individuos que conforman la sociedad. De no haber ciencias jurídicas, estaríamos viviendo en una sociedad totalmente desordenada. Y es así como llegamos a la conclusión de esta exposición. Espero que haya sido de todo su agrado. Muy buenas noches.